Hola, bienvenidos a Las Huellas del Cómic. ¿Quieres saber más del cómic? Este es el único espacio creado para eso. Acá compartiremos los primeros dibujos, entrevistaremos a fotógrafos, ilustradores, compartiremos todo lo que tenga que ver con el cómic. Artistas internacionales, el cómic clásico de Batman, el cómic clásico de Superman, la Liga de la Justicia, el manga, pero también tenemos chilenos, Mampato, Condorito, Barrabases, el Peneca, Pepe Antártico, el dibujo clásico, el dibujo artístico, el dibujo de un niño, el dibujo de un adulto. Aquí podemos compartir papá, mamá, tío, sobrina, nietos, todos. Simplemente necesitamos una hoja y un lápiz. Yo no soy un gran dibujante, pero aquí aprenderé contigo. ¿Qué te parece? Buenísimo, ¿cierto? ¿Qué es un dibujante? Es una persona que practica y se dedica al dibujo como un profesional o como aficionado. El dibujo es una forma de expresión. El dibujo hecho por un dibujante puede ser artístico, documental, técnico o base para el trabajo de otro profesional. Los humanos dibujaron desde siempre y esta forma de expresión lógicamente necesita un soporte. Estos soportes eran las superficies de las rocas, las cavernas, donde los primeros artistas de la prehistoria marcaban con carbón vegetal. Con el tiempo, esta técnica fue practicada haciendo incisiones en distintos materiales como madera, hueso, entre otras. Al avanzar el tiempo podemos ver también a los egipcios, quienes utilizaban hojas de papiro sobre la cual trazaban sus jeroglíficos, utilizando distintos tipos de tintas. Otras civilizaciones antiguas también utilizaban las pieles de animales. En la Edad Media se utilizó mucho el pergamino y luego el papel. Hoy en día los dibujantes usan otras técnicas para el diseño artístico a través de un ordenador. Hoy tenemos la entrevista a un gran amigo llamado Paulo Monreal, creador de Carta Pratt y Chacnantor. Los invito a ver la siguiente entrevista. Bien amigos, comenzamos la entrevista en Las Huellas del Cómics y hoy estamos con nuestro querido amigo Paulo Monreal, quien nos va a contar parte de su historia, parte de lo que es el cómics acá en Chile. Así que este es el espacio para que tú nos comentes quién es Paulo Monreal y qué es lo que ha hecho en parte de su historia para los que les gusta el cómics. Yo soy estudiante de arquitectura, yo soy dibujante y guionista de cómics, es lo que hago principalmente. Y nació como nacen todas las pasiones de todas las personas del mundo, que desde chico, jugando, entreteniéndose de diferentes maneras, uno empieza a encontrar cosas que le interesan más, que le gustan más. Y desde chico yo dibujaba muchos cómics en el colegio. Y principalmente eso nació de que yo trataba de ser muy ordenado en el colegio. Me esforzaba, pero me costaba mantenerme quieto. Me costaba, pero tenía como una fuerza, fue como una fuerte igual voluntad para poder mantenerme quieto en la mesa. Entonces, mi forma de digamos, moverme era cuando estaba aburrido, me ponía a rayar en la parte de atrás del cuaderno todo lo que se me ocurriera. O sea, y ahí empezaron a salir personajes, historias, también hacía juegos, inventaba como juegos de mesa, que no tenían ningún sentido, pero para mí era muy entretenido en ese momento. Estoy hablando 7 años, 8 años. Y yo, la mayoría de los cuadernos del colegio, los tengo la mitad de materia y la otra mitad de puro rayado, de cosas, algunas que tienen algo de sentido y otras cosas que son como frases, ideas sueltas, dibujo. Y en ese momento yo no dibujaba particularmente bien, de hecho me debería decir que no era de los que dibujaba mejor en el curso. Dentro de mi curso, yo hasta, digamos, segundo medio, ponte tú, siempre hubo en mi curso gente que dibujaba mejor que yo, dibujaba mucho mejor que yo, y me pasó que yo simplemente dibujaba porque me gustaba, yo no quería muchas veces no quería demostrar nada, era simplemente, lo pasaba muy bien haciéndolo. Entonces, en un momento de mucho hacerlo, empezó a mejorar el dibujo y empezó como a pulirse y a quedar como un resultado, digamos, deseable o atractivo o publicable, no sé. Y así he ido como avanzando, y por suerte se me han dado
con cierta facilidad hacer historia. Esta cosa que te daban en el curso que te decían, ya ahora tienen que hacer una historia de lo que sea, y casi todos tus compañeros están como, ay, ¿qué hago? Claro. ¿Qué escribo? Y yo tenía, afortunadamente puedo decir que nunca me pasaba eso, que siempre decía, voy a escribir de esto, de cualquier, a veces eran re malas, o sea, pero no importa, yo lo disfrutaba haciéndolo. Entonces no, en ese sentido estaba muy desinhibido, como de escribir lo primero que se me viniera a la cabeza y entretenerme haciéndolo, para mí, especialmente. Preparándome para ver qué voy a estudiar, qué voy a hacer o qué me gustaría hacer, como decir me voy a dedicar al cómic, ese momento era imposible. Y de hecho decirlo en este momento también sería como un imposible, porque vivir del cómic es una cosa muy difícil, es una cosa realmente muy difícil. Entonces yo en ese momento dije, ¿qué cosa reúne muchas de las cosas que a mí me interesan? Arquitectura reúne, por un lado, historia del arte, por otro lado, filosofía, ingeniería, porque a mí me gustaban las matemáticas cuando iba al colegio, reúne arte, dibujo, representación, fotografía, y todas esas cosas yo las fui como trabajando en la carrera, que eran cosas que me gustaban, y de alguna manera las iba aplicando a mis proyectos propios, que en ese momento no los publicaba, o sea, cuando recién entré a la universidad, sino que en mi casa, en momentos libres, iba aplicando lo que iba aprendiendo a mis cómics, pero claro, no pensando en trabajar como dibujante de cómics, sino pensando en como lo que había hecho desde el colegio, que era entretenerme. Y eso, hasta que llegó un momento en que decidí digamos, lanzarme, o decir, ya ahora podría probar a ver qué pasa si empiezo a publicar ciertas cosas que se me han ido ocurriendo. Y eso empezó no hace tanto tiempo, como hace un año y medio, y bueno, en eso he estado hasta ahora. El primer dibujo que te llamó la atención cuando eras pequeño, ¿te recuerdas? O sea, hay muchos que me llamaban la atención. Yo cuando era chico lo que estaba más fuerte, cuando tenía 7 años, era Dragon Ball, era lo más fuerte. Fue una influencia muy fuerte, o sea, en el sentido de que fue algo que me metió con mucha fuerza a interesarme por los cómics. Después quería leer el cómic de Dragon Ball, quería saber de cómo se habían hecho las historias, porque un poco la gracia que también me pasó después cuando leí El Señor de los Anillos, que son historias que toman una mitología, en este caso mitología asiática, porque Dragon Ball está basado como en un libro que se llama Viaje al Oeste, que es de literatura clásica china, y los personajes de hecho tienen un nombre o el mismo o muy parecido a los personajes de esa historia, y en el fondo toman esa mitología y la modernizan, como la van en un lenguaje moderno de cómic, y también con cosas modernas, con una historia que mezcla cosas del futuro y del pasado, y claro, tomar eso como tomar una cultura y volverla a cómic, creo que toma mucha fuerza un trabajo así. Y no sé, por ejemplo acá tengo un cómic que es japonés, que se llama Hunter x Hunter, que lo empecé a leer cuando tenía 12 años y todavía se publica. Es como Cazador, acá le llaman sí, Cazador X. Y que el tiro empecé a conseguir los cómics o tratar de ver cómo leerme el cómic prestado con un amigo, no sé, y es un cómic que a mí a los 12 años me impactó mucho. Yo me atrevería a decir que este cómic particular, a pesar de que yo estaba, por ejemplo, me gustaba Dragon Ball y mi papá era fanático de Mampato y me pasaba la revista de Mampato que él tenía guardada en el entretecho y me encantaban, y mi madre me compraba Asterix y Obelix, todas esas cosas me influenciaron y también me encantaban, me gustaban mucho. Siento que hasta ese momento era como una afición muy grande, pero cuando yo leí Cazador X, o sea, Hunter x Hunter o Cazador X, como se conoce acá en Latinoamérica, me produjo un impacto tan grande que yo dije, a mí me gustaría algún día escribir una historia que me produjera, para producir en alguien el impacto que a mí me produce esto a mí. Influencia o cómics que a mí me gustan mucho, de Batman Año 100, de Paul Pope, que lo dibuja y lo escribe. Es excelente este cómic, es muy bueno. O sea, este cómic es muy entretenido, es dinámico, es fuerte, y yo no soy alguien, de chico no leía superhéroes. Me empecé a interesar cuando ya me iba tomando más en serio los cómics. Dije, hay una parte fuerte de los superhéroes que se ha trabajado en Norteamérica, y quería ver qué
qué parte de eso me interesa. Y hay algunos como Watchmen, que son excelentes cómics, son de verdad increíbles. La broma asesina, por ejemplo, también es un excelente cómic. Y este también sería uno muy bueno. Está otro cómic que ya viene como de un lado más under, aunque este cómic ya no se podría decir que es under porque es archiconocido, que es Mouse, que se ganó el Pulitzer de Art Spiegelman y cuenta la historia del papá de Art, de cómo fue vivir en los campos de concentración en Auschwitz, el campo de concentración más crudo que tuvo la Alemania nazi, y es crudísima esta historia, es crudísima, y aparte es de una honestidad porque está contando algo tan personal, tan cruda que tú cuando ves en general una película de cine o ves sobre el holocausto judío, siempre tiene como algo, como que obviamente lo hacen para que aparezca en el cine, entonces pasa por las manos de mucha gente. Esto tiene las manos de casi solamente Art y por lo tanto es súper, o sea, se siente como hablar con alguien, como que alguien te estuviera contando una historia terrible. Y acá, bueno, lo que tú decías, que esta referencia, por ejemplo, están los ratones, que son los judíos y los gatos, que son los nazis, o sea, los alemanes, claro, nazis, y sí, pues es terrible como la representación. Claro, porque tú dices, está representado con un dibujo súper simple, y siendo el dibujo es de una crudeza tan grande. De hecho, Humberto Eco, que es un filósofo muy importante, lo nombró, un teórico y filósofo muy importante, lo nombró como la historia sobre el holocausto, sobre la Segunda Guerra Mundial que más le había llegado este cómic, porque hay cosas que el cómic puede lograr que no se pueden lograr en otras cosas. La literatura genera también unas reflexiones muy importantes y el cine también, pero hay cosas que tiene el cómic que solamente se pueden lograr en cómic, y eso como encuentro que es invaluable, muy importante. Y no sé, por ejemplo, también tengo ciertos cómics autores que me han interesado, por ejemplo, el dibujante Gonzalo Martínez. La hija del Trauco. Esta es La hija del Trauco, esta es una historia escrita por Rauch, dibujada por Martínez y pintada por Moraga. Y cuenta la historia de la hija del Trauco, todo ocurre en Chiloé. Y yo admiro mucho a estos autores, sobre todo al dibujante Gonzalo Martínez, que lo considero un gran dibujante. Y él también es arquitecto, lo que me hace sentir como de alguna manera como motivado, como decir, si él pudo, quizás si me esfuerzo muchos años, yo pueda llegar a hacer un resultado como el de él, de esta calidad. Y por lo tanto, nada, es una referencia súper importante, encuentro que es un gran trabajo. Otro autor, este cómic no es chileno, está escrito, es un cómic norteamericano, podríamos decir, pero podríamos decir que es chileno-norteamericano, porque la mitad de la creación es chilena, y el tema es que él lo dibuja Gabriel Rodríguez, lo escribe Joe Hill, que es un gran escritor norteamericano. Este libro apareció en las listas de los más vendidos de Norteamérica y está dibujado de manera espléndida, o sea, muy bien representados los personajes, los sentimientos de los personajes. Este dibujante es chileno y ese dibujante también me inspira harto, o sea, a mejorarme. ¿Cuándo tomaste la decisión? ¿Desde pequeño dijiste quiero realizar lo que es cómics? ¿O en algún momento tuviste frustraciones, se cerraron las puertas? Bueno, por eso, o sea, la frustración es como parte de un montón de cosas. Y un poco cuando uno hace algo que quiere y sabe que es difícil, siempre se va a frustrar mucho. O sea, la frustración es fuerte y como que tenéis que tener harta resistencia en el sentido de que de repente vaya a tener una idea y va a fracasar totalmente. A veces son ideas que toman meses de trabajo, o a veces son ideas que tú tenías de pequeño y tú crees que va a tener alguna salida, tienes mucha fe en esos trabajos, piensas que como te gusta tanto a ti, le va a gustar mucho al resto, y a veces eso no pasa. Y eso obviamente es súper frustrante. Y reconocer que uno está no necesariamente equivocado, pero que ese proyecto no es bueno, con el cariño que uno lo tiene, es súper difícil. Y de repente tú tienes que decir, esto está mal. Y eso, cuando tú le has puesto tanto cariño y tanto tiempo a algo, eso es muy frustrante.
Y hay que saber cómo decir, es como que es parte de la vida, a todo el mundo le pasa, con un montón de cosas, todo el mundo tiene proyectos muy importantes que no resultan como uno quiere, la vida no es como uno quiere, o sea, no es fácil. Y así como, y esto también me ha pasado a mí, como diciendo yo de chico, en el fondo, o sea, un poco la pregunta que me estáis haciendo, de chico en el fondo de mi corazón yo sentía que tenía que ser dibujante de cómic, o sea, era lo que más me gustaba, o sea, era lo que me apasionaba, lo que decía, esto es increíble. Y obviamente ahí se mezclan cosas como la sociedad espera de ti, de repente ser dibujante de cómic no es lo que la sociedad espera de ti, entonces ahí hay sentimientos que se van mezclando y se va haciendo complicado, y yo dije, bueno, ¿qué trabajo entre todo esto? Por ejemplo, me gusta, y fue también por eso escogí arquitectura, como de todas estas cosas, qué cosa tiene muchas cosas que me gusta y que lo haría de forma feliz, aunque no es mi sueño principal, pero que de alguna manera trabaje cosas que a mí me gustan. Y eso, o sea, yo de todas maneras, claro, pienso tratar de conseguir los fondos o de ver los proyectos que puedan funcionar, pero está mi trabajo como arquitecto y en cualquier momento que no funcione algún proyecto y esté vacío de trabajo, trabajaré como arquitecto. Tenéis como el plan B. Digamos. Claro, el plan B siempre hay, claro, que me mantiene tranquilo por un lado y que es una forma realista de ver las cosas, porque es muy difícil vivir del cómic. La primera publicación en internet fue la introducción fue como la primera parte de este cómic, Chagnantor. Fue las primeras páginas para explicar más o menos de qué iba la idea. Y más o menos quería ver cuál es la interacción que tenía las personas con el cómic, como qué cosas iban pensando, qué se le iba ocurriendo, para ver cuál era el recibimiento que tenía. Pero la historia una historia que digamos la fui publicando periódicamente. La primera fue esta, que es Carta Prat, que lleva 4 capítulos. Y lo he ido publicando a ritmos de 2 a 4 páginas a la semana, haciendo otros proyectos más. Y no es menor. No, claro, o sea, sí, no ha sido complicado, ha habido semanas que no he podido publicar, entonces después compenso publicando más. Y claro, se me han ido juntando hartas páginas, ya estoy cerca de 200 páginas más o menos. Y claro, y pienso hacer muchas más. Entonces esa historia ya la he ido escribiendo, tengo como el guión armado, y lo que voy haciendo de alguna manera es ir trabajándolo gráficamente luego, después de tener el guión armado. O de tener los bosquejos, que se dice que son como storyboard, lo le dicen layout también, que son los bosquejos de cómo va a irse armando, que eso no lo entiende nadie, lo entiendo yo mismo nomás. Y claro, ver la historia antes de hacer el definitivo y publicar. Sí, la historia trata de Emilio, que es él, que es el personaje principal de la historia. Es un niño cartero, como tú mencionas, que comunica con su sistema de cartas a todos los liceos del centro de Santiago. Él está dentro de un sistema más grande, porque hay otros niños carteros, pero digamos, él se encarga de un número de liceos, de una cantidad limitada de liceos. Entonces, lo que yo hice fue combinar diferentes liceos en esta historia, y de alguna manera, no sé si aquí se puede ver hacia la cámara, pero lo que fui haciendo fue combinar diferentes liceos. Esta es la entrada del Liceo Lastarria, que es como está representado en estas viñetas. Luego el patio central está sacado del Liceo de Aplicación, las salas y los pasillos son del Instituto Nacional, y así he ido combinando como para formar un liceo ficticio en el que van pasando las cosas. En el fondo, un poco contar las realidades de ciertos liceos del centro de Santiago, de ciertos liceos emblemáticos o otros que no, y
y un poco las cosas que iban pasando, porque yo estudié en el centro, entonces sentí que ahí había hartas cosas interesantes que poder decir y que contar, que me interesaba además poder usar de fondo Santiago Centro. Digamos que este personaje también tiene como una habilidad de ver la mirada, por ejemplo, de otro alumno o compañero. De entenderlo. Y entiende un poco los sentimientos. Emilio eligen a diferentes estudiantes para esta asociación de carteros. Y a Emilio lo escogieron porque él es una persona especialmente sensible. Comprende muy bien a las personas con solo mirarlas, ver su posición corporal o ver con un poco las palabras que le van diciendo. Él es capaz de ver mucho más allá. Es una persona muy sensible y muy inteligente. Está basado casi todos los personajes acá en personas que yo conozco y que en el fondo que me han parecido muy interesantes, y yo he ido combinando personalidades. Por ejemplo, Emilio estaba basado en mi hermano, Diego, combinado con un amigo del colegio que se llama Roberto. Entonces yo como que combiné esas dos personalidades, y de hecho Emilio se llama un poco por Emilio de email o de mensaje, y también porque así se llama el hijo de Roberto, que se llama Emilio, de mi amigo. Entonces, claro, de alguna manera he ido tomando cosas. Es inevitable que todos los personajes tienen cosas de uno, porque uno les da una forma de hablar y lo interpreta, pero pasa a través de la cabeza de uno, por lo tanto a veces dicen cosas que diría uno, y es inevitable que cada uno de los personajes que yo he creado también va a tener algo de mí. ¿Cómo fue el proceso? ¿Este fue digital o fue, digamos, lo hacía a pulso, fue con...? Claro, he trabajado de las dos maneras. La ventaja de a mano, del análogo, es que da un resultado más cercano a lo que uno se imagina y puede tener más control sobre el resultado. Es decir, digamos, para trabajos con mucho detalle, en análogo puede ser un buen, o por ejemplo achurados, puede ser como una buena opción. Yo encuentro que es muy bueno. La ventaja del sistema digital es que es muy rápido. Es que es más rápido que el sistema análogo. Eso es como serían las ventajas de cada uno. Claro, este es completamente digital. Yeah. Y este es principalmente a mano, todos los lápices y las líneas. Luego tiene un sistema de grises, que son las tonalidades, que eso está hecho en el computador, pero todas las líneas y los dibujos están hechos primero en lápiz mina y luego entintados con lápiz tinta. ¿Y proceso de horas, de días? No, son muchas horas. O sea, son muchas horas por página. Una página normal de cómic puede tardar entre las más rápidas, o sea, dependiendo, digamos... Del curso también, digámoslo así. Claro, hablando pero por ejemplo un sistema internacional de cómic, hablando de... más que de tiras cómicas, porque hay tiras cómicas que se pueden hacer muy rápido, pero de historias, una página de cómic tarda alrededor de entre 4 horas hasta 20 horas, aproximadamente. Puede demorar mucho más. Mucho más, dependiendo. Hay artistas que se toman mucho tiempo en hacer una página como que fuera un cuadro. O sea, sobre todo artistas europeos que se dan ese trabajo, y claro, es increíble. O sea, tenéis que esperar mucho tiempo para poder leer esa obra porque se demora mucho en hacer. Pero claro, usualmente yo me demoro en hacer las líneas, claro, entre 4 a 8 horas puede ser, dependiendo, o sea, hacer una página de cómic. Y claro, he ido también formando equipos. Porque, por ejemplo, mi pareja es dibujante y ella es una persona muy talentosa. Y hemos ido formando equipo de alguna manera con los fondos de cultura que afortunadamente he podido obtener con ambos proyectos. He podido juntar una plata, digamos, para pagarle a ella y, digamos, por hora de trabajo, y me ha ayudado, digamos, cuando a veces se me ha juntado mucho trabajo, muchas tintas, me ayuda. Y ahí... como el trabajo de equipo puede ser muy importante dentro del cómic. Qué buena esa parte que van compartiendo también. Claro, vamos compartiendo este desafío, digamos. No, claro, por supuesto, sí, es bonito, ¿no es cierto? Claro. Es bonito porque, claro, porque yo tengo mis proyectos, pero ella también tiene los suyos, me pregunta opiniones de cosas, o ella misma va como viendo qué hacer, y vamos trabajando juntos, y eso es súper como gratificante. Ahora, mira, con respecto a lo que es tu trabajo, tengo entendido que la webcomic
que de suspenso. Te ganaste un premio en el año 2015, o sea que... Sí, o sea, lo que pasa es que como he tenido la fortuna de tener varios como premios, como súper gratificantes para mí, como el de la Feria Internacional del Cómic de Santiago, que me nominaron como mejor guionista y me nominaron como mejor fanzine y obtuve mejor fanzine. ¿Qué es un fanzine? Un fanzine es una revista autoeditada hecha a mano, o sea, estos cómics que ven ustedes acá están impresos con una impresora que puede ser la impresora de la misma casa. Y de hecho, esto es una hoja carta. Es un poquito más chica, ahora te voy a explicar por qué. Y estos también tienen el tamaño de una hoja carta. Un poco más duro. Tiene que ver con carta Pratt. Con carta Pratt. No, por supuesto que el hecho de que sea un fanzine y de que haya estudiantes adentro, y digamos que tiene como un espíritu, como ese espíritu de lo autoeditado y autogestionado. Y bueno, sí, pues, entonces yo después lo doblo, aquí lo corcheteo, le pego dos corchetes y después con una guillotina lo corto, queda un poco más pequeño que una hoja carta al final, y eso entonces digamos que haría como un poquito más pequeño que una media carta. Digamos que es como tamaño bolsillo casi. O sea, sí, por supuesto. Sí, un tamaño. Y esto creo me permite, para efectos, por ejemplo, de eventos de cómic, obtener obviamente mucho trabajo, porque lo tenés que hacer todo tú mismo y son cientos. O sea, porque claro, yo por lo menos trato de hacer mucho porque quiero vender mucho y me esfuerzo porque la gente se lo lleve. O sea, porque si les gusta, obviamente. Y el tema es que yo creo que un poco las ventajas del fanzine es que obtiene un precio rebajado y eso me permite llegarlo a la gente a un precio como módico. Como, digamos, entre 2.000 pesos, 3.000 pesos, y claro, pues que es algo que no todos los libros cuestan eso, pues un libro puede costar desde 8.000 a mucho más. De hecho, ¿qué es lo que cuesta Chuck Lantor? Que es un libro merece la pena el precio, o sea, si yo lo veo, ya, yo he visto algunas cosas, pero no lo he comprado, hay que ser sincero, pero apenas tengamos, acá mi amigo Miguel se va a comprar también. Porque esto va a ser como una colección después, digamos. No, por supuesto, sí. Sí. Y también yo lo publico se puede leer de manera gratuita en internet. Carta Pratt se puede leer. Eso, cuéntanos un poco, ¿dónde por ejemplo pueden ubicar todos los trabajos que estás realizando? Por Twitter, no sé si en Facebook o algún medio. Cuéntanos un poco. Si ustedes me buscan en internet, en la mayoría de las redes sociales, como @primermonreal, todo junto, @primermonreal, tú pones eso en el buscador, @primermonreal en Facebook, y lo primero que va a aparecer es mi página. Si tú pones en Twitter, lo primero que va a aparecer es mi Twitter. Mi DeviantArt, lo mismo, que una página para publicar. Instagram, que me lo acabo de hacer, no tiene ninguna foto, pero ya algún momento tendré tiempo para usar eso, lo mismo. Y ahí yo voy publicando todo lo que voy poniendo todo lo que voy publicando de cómics. Se puede pillar en subcultura.es. El cómic se llama Carta Pratt por Arturo Prat, y por el liceo que se llama el Liceo Arturo Prat A0, que es donde van estos niños. Y si buscan cartaprat.subcultura.es, o sea, ES de España, porque claro, esa página es española, que es una página de webcomic muy grande, con más de 6.000 cómics gratuitos que se pueden leer. Ahí está mi cómic alojado en español. También está en inglés, obviamente no creo pero en la página tapastic.com, si buscan Carta Pratt, también está ahí. Y así se puede leer el webcomic. Ahora afortunadamente he podido juntar los recursos suficientes y he podido conseguir los recursos suficientes para hacerlo a color. Así que si lo leen en formato webcomic, lo van a encontrar a color, a una calidad alta, se ve muy bonito. Y va a ser, en algún momento voy a juntarlo y lo voy a convertir en un libro a color para que ya sea una versión mejorada. Y obviamente siempre teniendo esto, pues si alguien quiere la versión económica... O la original, digamos. O la original, sí, exacto, la versión original, la primera, o la económica, y si alguien quiere la versión mejorada, bueno, va a tener la otra.
Pablo, aprovechemos entonces el último momento que tenemos para dedicar a los fanáticos de las huellas del cómics que están conociendo tu trabajo, Carta Pratt y Chuck Nactor. Lo dije bien, sí. ¿cierto? Así que aprovechemos dónde pueden visitar visitar y conocer los trabajos que estás haciendo y dónde también pueden ubicar, por ejemplo, si quieren comprar los trabajos en general. Perfecto. Para buscar toda la información va a estar por Facebook en @primermonreal, en Twitter igual, @primermonreal, y si me buscan así en el buscador, lo primero que va a aparecer en mi página, ahí están todos los datos. Este cómic lo pueden encontrar en cualquier evento de cómic, espero que en un futuro en librerías también. Carta Pratt lo pueden comprar o lo pueden leer por cartapratt.subcultura.es. Y Chuck Nactor está solamente en formato físico y Chuck Nactor se puede obtener por venta online y te llega a la casa en comica.cl. Ahí está Chuck Nactor y está también en chilecomics.cl. En las dos páginas se puede comprar de manera online y también yo lo tengo en todos los eventos de cómics. Si algún día usted tiene un evento de cómics que sea en Santiago o cerca de su casa, o probablemente yo esté ahí o esté alguno de mis trabajos y ahí también los pueden obtener. Qué maravilloso. ¿Algo más que decir, aprovechar la instancia a los jóvenes que estén comenzando a ver su futuro con respecto al cómics o si les gusta leer el cómics? O alguno, ya que haya algún caballero que haya leído de todos los tipos de cómics y le falta por leer, aprovechemos entonces ahora. Lo más importante creo que serían dos cosas. Uno es pasarlo bien, como lo había dicho, pasarlo bien mientras uno trabaja. Y lo segundo es ser honesto con uno mismo, o sea, saber de qué uno es capaz y de qué no es capaz, y de lo que no es capaz, si quieres ser capaz alguna vez, tener un plan, digamos, un plan que te puede tomar años de mejorar, de ir practicando metódicamente, sin ansiedad, sin apurarse, pasándolo bien, y con el tiempo se irá avanzando si es lo que te gusta. Así que serían mis palabras. Ya, pues, aprovechamos entonces, nos despedimos, querido amigo. Allá está el amigo de la cámara que está así como. Gracias. Nos vemos. Esto fue La Huella del Cómics y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao.